pero con mucho esfuerzo al otro día Gustavo se levantó y se perdió en la ciudad. Había tenido este accidente y no estaba bien y me costó muchas horas recuperarlo. Me costó muchas horas y cuando lo recuperé en la ciudad ya no me conoció como tal. Esto es Más Cerca, historias que se sienten. Y es un enorme placer recibir hoy en nuestra casa, en la Capital Más, a Liliana Olivieri. ¿Cómo estás, Lili? Flor, la verdad que es un honor tan grande que me hayas invitado, que me recibas. Tengo como en mi corazón guardada tu historia de vida y sabes que admiro mucho tu trabajo, admiro mucho tu persona y la verdad que es un regalo inmenso. ¿Viste que te dije que sí? Inmediatamente. Enseguida. Sí, 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 sí. Gracias a vos y hoy vamos a charlar de tu historia, de tu hermosa historia, de tu historia difícil también de vida. Y antes de atravesar por algunos caminos un poco más espinosos, en esta charla también lo vamos a hacer desde ya, me gustaría saber algo más de vos, Lili, de tu infancia, si naciste en Rosario, cómo fue esa Lili niña, adolescente. Ujú. Yo nací hace muchísimos años, hace 65 exactamente, con una vida muy vivida. La verdad es que son años vividos intensamente en un hogar muy pobre, cuando la escuela pública era algo muy valorado, en un barrio céntrico y soy la cuarta hija de 4 hermanos, por supuesto, y mis padres trabajaban mucho y siempre nos unió a mí y a mis hermanos una ambición humana enorme, enorme. Mi hermano que me antecede, el tercero, que ha tenido una vida de mucho éxito profesional y humano también, siempre me entusiasmaba con el estudio, que ambicionáramos estudiar. Estudiar para nosotros era como tocar el cielo con las manos, y que el estudio nos iba a cambiar de clase social. Efectivamente, el estudio nos regaló mucho. Yo me acuerdo de muy chiquitita haberme impuesto a mi padre, me fui a inscribir sola al Superior de Comercio y me preparaba mi hermano y cuando ingresé, época de proceso, una época muy difícil para Rosario y para la Argentina. Cuando ingresé, la verdad es que para mí era un sueño estar allí dentro, ¿no? De ese colegio que era un templo sagrado junto con el Politécnico y tantas otras escuelas públicas maravillosas que tenemos en Rosario. Que lo siguen siendo Sí, desde sí, ya, sí, pero sí, te sí. imagino mirando esa, no sé si era una pizarra o un transparente donde ponían los que habían ingresado. Sí, totalmente. Entré número 50 y además después estar en esos patios donde mirabas a la universidad, no, era la gloria misma, la gloria. Y de hecho, seguiste estudiando y fuiste por el lado de las ciencias económicas, Sí, siendo muy sí, joven. sí, siendo muy joven. Y es que en realidad, fíjate que junto con esta particularidad que mi hermano entusiasmaba tanto con el estudio, yo tenía como muy claro mi proyecto afectivo. Desde los 4 años yo dibujaba novias, novias ingresando a la iglesia con el padrino, saliendo de la iglesia de perfil, de frente. O sea, yo tenía una claridad meridiana que lo único que quería de mi vida era casarme. Pero clarísimo, ¿eh? Fíjate que ni siquiera soñaba con mis hijos, sino que soñaba con el príncipe azul. Y de muy pequeñita era curioso porque mi hermano, que por oportunidades laborales, mis hermanos me llevaban muchos años, 17, 16 y 10, y por oportunidades laborales viajaba a España y yo le pedía a la revista Hola, o sea, siendo muy pequeñita, le pedía a la revista en donde venían los cuentos de las princesas, porque tenía una claridad meridiana que, o sea, las princesas vestidas de De novia, o novia. sea, sí, sí, Esa sí, sí. realeza, ese Sí, 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 cuento que sí. vos querías hacer realidad. Yo lo que quería era casarme, o sea, tenía una vocación fuertísima,
fuertísima la vida en pareja, la vida de matrimonio, y que la verdad que la vida me ha respondido a lo grande, con alegrías y dolores, ¿no? Como la vida misma, porque, bueno, sabrás que yo me casé muy joven, a los 21. ¿Ya te habías recibido cuando te No, casaste? no. Yo todo lo que estudié después de la secundaria, porque en quinto año en casa había que salir a trabajar, todo lo que estudié lo estudié siempre en pareja, casada. Me alentaron mucho mis maridos. Y llevo un largo recorrido de estudios, porque hice 2 carreras de grado y 7 posgrados fuertes, con 2 maestrías allí, porque era como ese fuego sagrado, ¿no? El estudiar como un medio de vida. Y todo lo que estudié lo estudié a partir de mis matrimonios, y lo agradezco mucho por haber estado con esas personas que me llevaron a elevar lo que yo traía, ¿no? ¿Y cómo fue ese primer amor adolescente, de alguna manera, o saliendo de la adolescencia, esa decisión de casarte tan rápidamente? Tan Sí. joven. Es que la verdad es que, ya te digo, con esa certeza enorme sobre el amor, cuando lo conocí a Gustavo, fue un impacto total. Él era una maravilla de persona, coincidíamos en valores, en sueños, en aspiraciones, en muchos aspectos, pero sobre todo en valores. Y fue un impacto total. La verdad es que tuve un noviazgo profundamente enamorada, nos amamos profundamente, y un casamiento con el que yo había soñado mucho, ese encuentro y ese inicio, ese ritual que yo había amasado durante tantos años. E iniciamos el día que cumplí 21 años. Me casé, pero yo me acuerdo que abría la puerta de mi casa y lo veía a Gustavo, y me producía un impacto verlo, pero yo podía sentir que el corazón saltaba cuando lo veía, ¿no? Esa mirada que entremezclábamos y demás. Siempre hoy a mis hijos les deseo la magia del amor, porque sigo valorando mucho. Para mí el amor es el culmen perfectivo de la vida, sin romanticismos lo digo, ¿eh? Esa entrega que uno puede hacer por el otro, esa elevación del otro, llevarlo al culmen perfectivo simplemente porque lo amás y punto. Sigo teniendo una admiración muy profunda por el amor. Y de esa primera gran historia de amor que contás, apenas algunos trazos de todo lo que fue esa enorme historia, deciden, Gustavo y vos, tener hijos. Así es. Tienen una primera hija. Tenemos un Un primer hijo que nació a perdón. los 10 meses, de nuestro casamiento. O sea, sea que casi yo inmediatamente. tenía 22 años cuando nació Gustavo, y nació Gustavo, a los 3 años nació María Eugenia. Claro, porque fueron muy seguidos. Y allí Luciano, y María Emilia, Pablo, y nació Ceci. Y nuestra vida en 12 años se convirtió en un torbellino de trabajo, muchísimo trabajo, mucho trabajo profesional. Mientras yo estudiaba, allí estudié profesorado en ciencias económicas, mientras iban naciendo los chicos. O sea que del primer matrimonio, Lili, 6 6 hijos. 6 hijos. A los 30 y algo tenías 33, acababa de nacer mi sexta hija, Ceci. Y en ese torbellino loco, fíjate que habiendo soñado tanto con la vida en pareja, yo creo que como muchísimas parejas de hoy, llegan los hijos, y uno ahora se lo puedo enseñar a muchas parejas que inician su vida. Llegan los hijos y uno quiebra la mirada y te convertís en un gestor, en un gran gestor de llevar y traer,
y hacer que ellos se desarrollen y crezcan y elegir los mejores colegios. Y entonces de repente te descubrís que en esa gestión que haces del hogar, horriblemente mal, porque uno no debe hacer gestión, solo gestión, pero a veces sentís que sos remis, que solo llevas y traes. Eso tiene un sentido muy elevado, ¿no? Sí. Porque mientras uno hace eso, no imagina la maravilla que está pasando. Como decía John Lennon, la vida es lo que sucede mientras yo estoy pensando en otras cosas. O sea, eras una Eh, cuidadora, una hacedora de esa casa, de esa familia. y, Mientras tanto, obviamente, estaba tu pareja y mi vida profesional, tu vida profesional. pero es que el cuidado de la pareja muchas veces se posterga, se mal posterga por esa atención a los hijos. O sea, a veces uno quiebra la mirada y se dedica a los hijos con alma y vida como si fueran solo eso la prioridad, y uno se olvida que también existe detrás de eso una mujer y que existe una pareja y que existe una vida de amigos y de familia ascendiente y de familia extendida. Y entonces imagínate el torbellino que fue 6 hijos en 12 años, ¿no? Y esa fue la conversación que nos unió, una conversación muy profunda que nos unió un día cualquiera, un miércoles cualquiera, porque lo recuerdo como si fuera exactamente hoy, en donde Gustavo llega a casa y yo le digo horriblemente mal, llegaste, llegaste. O sea, cuántas maneras uno tiene de decir llegaste, ¿no? Porque uno puede decir llegaste porque celebro tu existencia, llegaste y me alegrás el día, o llegaste como un reproche cruel. Bueno, lo mío había sido un reproche cruel, y en ese entrecruce de miradas, él dijo, la verdad es que llegar así no es nada halagüeño, ¿no? Y me acuerdo que entre medio de esos 6 hijos, 12 años, 8 años, 6 años, 4 años, 2 años y 0 en la cuna, me dijo como un cuento de hadas otra vez. O sea, yo creo que fue un paréntesis, un salto mortal desde el casamiento a esa noche que fue una noche soñada. Te invito a cenar. Te invito a cenar en medio de esa locura, ¿no? Te invito a cenar. Y, y me dijo unas cosas que rescato muy profundamente. Solo vos logras estas cosas, Flor, que yo te esté hablando como si estuviéramos a solas y nadie nos fuera a escuchar en la vida. Algo así, pero todo lo que estás contando, porque además de lo vivido, de la enorme experiencia que transitaste, después te dedicaste a eso, te Sí, dedicas a eso, sos sí, una estudiosa sí, del amor de la sí, pareja, así que te escucho con mucho sí, placer y mucha atención. Y sí, entonces viene sí, esa gracias. cena, esa Esa charla. cena en donde él me dijo algo que después yo estudié 1000 veces en la teoría de los grandes, Sue Johnson, John Gottman, en la teoría de aquello que yo me prometí estudiar y mucho para salvar a otras parejas, ¿no? Para rescatar el amor. Hace 12 años que estamos enredados en muchas cuestiones. En muchas cuestiones y atendiendo a nuestros hijos y sacándolos adelante y demás. Me hubiese encantado vivir en una isla solas con vos. Me hubiese encantado. Qué declaración. Sí, sí, y dedicarnos tiempo y mirarnos a los ojos y poder intercambiar nuestros proyectos y poder detener el tiempo y el espacio en la nada misma más que mirarse. Es que mirarse es una cuestión muy propia del amor. Viste que los hijos te dicen, mamá, mirá, mirá, mirá. O Y sea, vos decís, Lili, que cuando mirarse. dejas de mirarte, si no estás atento y atenta, Es que en la mirada es ese interés profundo por el otro, estar atento, darse cuenta, hacerse cargo del otro. El otro está allí y el otro es una invitación a la vida, ¿no? Y es que a veces uno está enredado y está en 1000 cosas. Entonces, yo creo que eso es una invitación a volver a revivir el amor, a revivir y a recomenzar. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Hay que hacer nuevos pactos, nuevos contratos en el amor.
Y entonces Lili, volvimos con sí. mucho entusiasmo a casa. Y a partir de esa renovación que vos relatás con tanto detalle, ¿pasan cosas diferentes a nivel matrimonial? O sea, ¿logran ese reencuentro, aún con los 6 hijos, aún con las carreras? ¿Y cuánto dura ese reencuentro? Es que fue la última vez que hablé con Gustavo, porque volvimos a casa y con un entusiasmo enorme, profundo, de corazón a corazón, y Gustavo tuvo una ACV. Entonces, esa declaración de amor tan profunda, de poder mirarnos a los ojos y poder recomenzar la vida, yo creo que valió el infinito, porque eso es el infinito, el amor es infinito. Y ese momento que fue un suspiro valió para mucho. O sea, la contingencia de esa noche fue muy dura porque tuvo una ACV y lo atendieron en una gran confusión, no se sabía si era un accidente cerebrovascular o era otro tipo de situación o de indisposición física, pero con mucho esfuerzo al otro día Gustavo se levantó y se perdió en la ciudad. Porque había tenido este accidente y no estaba bien. Y me costó muchas horas recuperarlo. Me costó muchas horas. Y cuando lo recuperé en la ciudad, ya no me conoció como tal, pero con qué profundidad. Fíjate que cuando vos te distraes de lo que es el verdadero amor, el verdadero amor está allí, está allí. Cuando el amor es de verdad y es profundo, cuando nos encontramos, Gustavo no me reconoce, es más, cuando vio a los chicos me preguntó si eran mis hermanitos, y me dijo, te invito a salir, me encantaría salir con vos. Repite lo que te había dicho horas antes. Vamos a pedirle permiso a tu padre. Peor, se retrotrajo Mucho a muchos más, años atrás. mucho más. Mi padre había muerto hacía muchos años. Y Gustavo, bueno, lo internan, su situación es complicada. Sí, muy compleja y a los 3 días murió. Y la verdad es que yo tenía 33 pobres años, me gusta decir, porque una vulnerabilidad muy profunda y la verdad que la vida desarmada, destrozada, y yo sentía, está en una sola carne cuando te aman y amás, es tan unitivo y es esta cuestión de uno y a la par, que cuando el otro muere, no es que murió alguien, murió otra persona, se muere parte de lo que es uno, ¿no? Te morís vos. Y, ¿Qué hiciste, Lili? Con y 6 yo hijos, me en ese acuerdo, momento, en esos primeros días, era un caos, era una confusión. ¿Entendías sí, realmente lo que había ocurrido? no porque yo siento que era muy chica, muy poca cosa a nivel operativo, intelectual, y sin embargo, fíjate que este dolor tan profundo, el dolor más profundo de mi vida, fue lo que dio el puntapié inicial, ese fondo de vulnerabilidad dio el puntapié inicial a muchas otras situaciones maravillosas. Mi madre era una positiva de aquellas. Mi madre siempre cantaba canciones españolas. Ella venía, le encantaba cocinar y cantaba, lavaba y cantaba. Entonces, recuerdo que la muerte de Gustavo fue muy cruenta desde todo punto de vista. Hubo donación de órganos,
Me detengo ahí. ¿Tomaste vos esa decisión? Porque en ese Sí, momento era una decisión absolutamente familiar, sí, en este caso de la sí, esposa. sí, ¿Lo habían sí. charlado antes alguna vez? No, en absoluto, Eran no, muy no. jóvenes. Gustavo tenía 37 Claro. años, una salud en otros aspectos muy buena. Era un tipo fuerte, delicioso. Me acuerdo que me lo mirabas de atrás y era una delicia, un rostro precioso total. Y sí, en ese momento el Incucay me propuso y allí se pudo dar vida una ablación de corazón, los riñones y el hígado. Se pudo dar vida a Y mucha otra gente sí, y me parece que también comenzó, sin que vos te dieras cuenta en ese momento, una oportunidad de una nueva vida para vos. sí, 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 pero yo creo que fue simplemente un impulso. Gustavo era infinitamente generoso y este tema de dar vida era muy propio de él. Entonces, yo creo que lo hice más haciéndome cargo de lo que hubiera decidido él que lo que hubiese decidido yo. Conocí a la persona que lleva adelante su corazón en una confusión. Me acuerdo que yo misma le dije a Gustavo, que tenía 11 años, vamos a ver el corazón de papá. Y Gustavo, brillante siempre, me dijo, ¿y si se hubiese cortado las uñas también las íbamos a visitar? Tu hijo Sí, mayor. sí, 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 sí. Porque bueno, son esas, esto es una donación total donde vos donás y tenés que dejar partir y punto, ¿no? Porque no podés pensar que la persona vive Claro. en todas esas personas. Vos das vida Y ahí hay que y, soltar y dejar que y esas vidas allí hay continúen. que soltar. Pero te contaba antes que mi Sí, madre, sí. infinitamente alegre, y cuando volvemos del cementerio, uno de mis chicos, Luciano, como apoyadito en la ventana, dice, parece que viene la abuela y a vivir, porque baja muchos bolsos del taxi. Y efectivamente, mi madre era de armas tomar. Y, ¿Se instaló con vos? sí, fíjate lo que yo le dije. Yo abrí la puerta, bajé a abrirle la puerta y le dije, Ma, te prohíbo que digas nada positivo. Nada positivo. No, por supuesto, porque yo entiendo esta situación es dramática. Era dramática. Claro, claro. Sí, sí. Y me dijo, ¿cómo voy a decir algo positivo? Pero bueno, hizo la comida que le era propio, eh, ayudaba en lo que era muy de ella, ¿no? De alimentar, de nutrir. Y el primer almuerzo, a las 2 horas de haber llegado, nos miró a todos que mirábamos el plato y nadie comía, y ya se ve que no aguantó, y dijo, estoy estoy imaginando todo lo que les va a regalar Dios si se atrevió a pedirles todo esto. Y efectivamente, llegaron muchos regalos de la vida. Hubo que trabajar muchísimo porque yo afirmo una y mil veces que el tiempo no soluciona nada. ¿Y qué te Eh, ayudó a vos? yo, ¿Ibas a terapia? ¿De qué te yo agarraste? estoy convencida de que es el trabajo, el esfuerzo, la decisión, la determinación. En principio, la verdad es que yo lo único que quería es una ambivalencia, porque cuando te suceden cosas tan profundas y tan fuertes y tan dolorosas, eh, en honor a la vida, yo recorría los cuartos por la noche y miraba a esos chicos tan chiquitos, insisto, 0, 2, 4, 6, 8 y 11, y decía, pero si yo no quería ser solamente madre, o sea, yo no quería quedarme aquí, hubiera sido más fácil partir, porque a veces la idea es irte con tus muertos, ¿no? Y fíjate que un impulso enorme, yo no creo en las casualidades, pero un impulso enorme fue, yo soñaba mucho con Gustavo, durante un año soñé todos los días con Gustavo, que entre sueños
me dijo, yo estoy muy bien, busca las cartas. Y me trepé a uno de los placares, las cartas que me escribía cuando éramos solteros, escribía muchas cartas. Y no necesité ni siquiera leerlas a todas, porque la segunda carta, que la verdad es que no la había leído porque no tenía ningún sentido, cuando yo tenía 18 años y empezábamos a salir, decía, llegar a viejos y cortarte una flor, ese es mi mayor deseo. Pero si no lo hiciera, si no lo pudiera hacer, vos no podrías vivir en el mundo de los muertos. Y si no lo hiciera es porque yo ya no compartiría tu plano. Porque llegar a viejos y cortarte una flor, mira que la recuerdo de memoria. Absolutamente. No solo que es mi mayor deseo, sino que es mi vocación. Aunque no pudiera agacharme, aunque me quebrara el peso de los años y demás. Y él decía, entonces a vos te toca vivir. Vivir cada segundo, vivir cada instante, vivir cada semana. Eso fue un motor, fue un motor muy importante, vivir. O sea, aunque no tuvieras ganas, aunque no, porque había que seguir siendo mamá, había que cobijar, yo me daba cuenta que esos chicos me tenían a mí, tenían a los abuelos, pero ¿Sí? ¿Habían perdido a su papá? me convertía en imprescindible sin quererlo, sin quererlo. ¿Y crees en esto de que se puede ser madre y padre al mismo No, tiempo? bajo ninguna circunstancia. Yo les digo muchas veces a las mujeres que me dicen soy mamá y papá, no, sos una mamá que se sacrifica mucho, que se esfuerza mucho, que trabaja mucho y que se cansa mucho, pero nadie puede ser madre y padre a la vez. O sea, no se puede ser las dos cosas. Uno es una mamá con mucha vocación al esfuerzo y mucha vocación a la entrega. Pero no. Y esos años fueron demoledores. Ahí pasó de todo. Hubo estrés, hubo una caída muy grande, una tristeza infinita, un duelo de muchos años, o sea, 3 años, me acuerdo que así como si comiera sin sal y sin azúcar, sin sentir el color de la vida, ¿no? Como O sea, un peso de tu soledad como enorme, mujer y en pareja tremendo. enorme. Casi en piloto automático, se podría Sí, decir. sí, en piloto automático de vivir para los chicos, de vivir porque si no hubiese vivido mi madre se hubiera muerto de pena, mis hermanos con los que nos queremos mucho se hubieran muerto de pena, o sea, vivir porque había que vivir. Pero en algún momento, Lili, no te olvidaste de eso que dijiste antes y de que vos querías vivir para vos también. Sí, pero en esos años demoledores fue como que es un tsunami. Yo digo siempre, ahora me gusta mostrar porque ahora me dedico a ayudar a las personas que atraviesan el dolor y la frustración, el sufrimiento, el fracaso. Y me gusta mostrar una foto de un barco en medio de una tormenta gigante, ¿no? En medio de olas de 20 metros, un tsunami. Y yo les pregunto a muchas personas, ¿qué harías con el timón? ¿Qué harías con el timón en medio de una tormenta demoledora? La verdad es que no sabes qué hacer con el timón, porque si te agarras al timón, salís eyectado, o sea, rígidamente. O sea, hay días que tenés que fluir, hay otros días que hay que llorar y mucho, otros días que, o sea, uno va haciendo lo que puede en cada día, ¿no? Y yo digo siempre, tenía amigas psicólogas que no las olvido, que ellas me decían, es bueno que tus hijos te vean con naturalidad llorar, pero reponerte, haciendo el esfuerzo por reponerte. O sea, llorar y decir, bueno, vamos a salir adelante, ¿no? Que siempre haya una última cuota esperanzadora. Pero caerte y levantarte, o sea, no importa cuántas veces te caigas, sino que lo que importa es cuántas veces te levantes. ¿Y en qué momento sentiste Y que empezabas a levantarte cada vez más o cada vez más rápido? es que la verdad es que es un ejercicio, primero que tuve una gracia inmensa,
Fui a buscar al aeropuerto. Yo trabajaba en unos colegios de Rosario que la verdad que me ayudaban mucho porque ahí me daba la oportunidad de estudiar cuestiones de crianza y demás. Y allí iban mis hijos. Y fui a buscar al aeropuerto a una persona que me marcó con algo muy hondo. Yo recuerdo que sube a mi coche y le digo, doctor, ¿cómo está? El padre de Marían Rojas Estapé. Doctor, ¿cómo está? Soy Liliana, tengo 33 años, acaba de morir mi marido, acabo de tener mi sexta hija y no sé qué hacer con mi vida y además tengo insomnio. Y esta persona me miró y me dijo algo que yo repito mucho en el consultorio hoy. ¿Y vos querrías un consejo? Sí. Y me dijo, es que hay situaciones en donde un consejo es una estafa. Y es que es así, porque en los grandes procesos, en los grandes dolores, un consejo es una estafa. Entonces es que uno tiene que trabajar mucho con vocación a trabajar. Insisto mucho que el tiempo no cura las heridas, sino lo que uno hace con el tiempo. Y en ese trabajo incesante de levantarme de cada caída y como vos decís, de tener el training de levantarme cada vez más rápido, también agradecer el entorno, mis amigos, mis hermanos, mi madre incondicional siempre, mis hijos que con su demanda natural de mamá, 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 también era una invitación a la vida. Lili, dijiste recién en el consultorio, y lo que no contamos todavía, es que después de ser contadora y de haber atravesado todo esto que estás mencionando, pasan un montón de cosas en tu vida, pero una de las situaciones también particulares es que salís de las ciencias duras y vas a las ciencias sociales porque decidís estudiar psicología. De hecho, sos licenciada en psicología, magíster en familia, o sea, empezaste a dedicarte a algo que en principio te pregunto, ¿no tiene nada que ver con lo que habías estudiado al principio o encontrás puntos en común? Sí, encuentro muchos puntos en común. Yo siempre digo, las personas en el recorrido de la vida van sumando contenido, contenido experiencial, contenido intelectual, contenido, pero vas sumando, ¿no? Y vas edificando y vas construyendo lo que es la identidad. Y es que fue Enrique Rojas el que me dijo, ¿por qué no estudias algo de familia? Y allí estudié, y eso puede llegar a ser tu compañía. Allí estudié orientación familiar, después consultor familiar, después hice una maestría en educación familiar y además él me dijo, si tenés insomnio, estudia de noche. Y claro, yo me acuerdo Aprovechá. que las noches eran como un templo sagrado, entonces yo me ponía a las 10 de la noche, una vez que había acostado a todos, y ese era como mi momento, y ahí rescatar a la mujer. Mi momento, mi té conmigo, mi pequeño café conmigo, y rescatar a la persona misma, ¿no? Porque fui entendiendo como milimétricamente que si uno no se rescata a sí mismo, si uno no se recupera a sí mismo, si uno no se restaura, todas esas R's preciosas, restauración, recuperación, rescate, no te queda nada para entregar a los demás, ¿no? Y en ese recorrido fue que por gracia de mis amigos, lo conozco a Pablo, que había enviudado por un accidente automovilístico a los 31 años, con 3 chicos muy chiquititos también, 7, 3 años y una chiquitita recién nacida, y encontramos otra vez esa fuerza de los valores y esa fuerza del proyecto compartido que quedó trunco por el dolor de la muerte, ¿no? Lili, pero me quiero quedar acá en esta parte de la historia, en esta reconstrucción también con R, como decís vos, en ese reencuentro. ¿Fue el amor después del amor? Exactamente, fue el amor después del amor, un amor sereno, un amor lleno de protección, un amor atravesado por valores compartidos, un amor que, mira, lo primero que me impactó de Pablo fue el inmenso amor, el respeto,
y ese recuerdo sereno y amoroso que él tenía de Vivi. Vivi es la madre de mis 3 chicos hoy, y entonces verlo con esa ensoñación que recordaba, e insisto, ese respeto, con qué dignidad, con Que qué se parecía a lo que amorosidad. vos habías sentido, Ex- sentís en relación a exactamente, Gustavo. exactamente. Lili, y 6 hijos vos, 3 hijos Pablo, algunos de edades parecidas, Sí, imagino. se incardinaron allí los 3 menores con lo que habían sido mis 3 menores, y entonces las edades que quedaron fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos se llevaban un año, no 9 repetían hijos. nombre, y 9, en ese noviazgo de 9, un noviazgo que duró 5 meses, porque venía mi novio con 3 hijos y mis hermanos me decían, nena, ahí viene tu novio, venía con el cochecito, todavía el bolso que había preparado Viviana, porque yo creo que nunca lo cambió, con los pañales y demás. Y los chicos, me acuerdo que uno de los brillantes total, hijo que amo y que me enorgullece muchísimo porque hoy es papá, Seba, cuando yo lo conozco, porque son mis hijos plenos, es más, a mí me resulta perturbador que todavía alguno que otro me dice, ¿cuáles son tus hijos? Mis hijos son todos, porque adoptamos a Pau, hoy es la hija, tuvimos a Tommy y adoptamos a Pau, y es la hija número 11, son 11. A ver, vamos a reordenar esto porque para vos es tan natural, Sí, pero sí, por ahí uno sí, sí, escucha. sí, sí. Lili, 6 hijos, viuda, conoce a Pablo, también viudo, después de una tragedia, de una Sí, muerte sí, absolutamente inesperada. sí. 3 hijos, suman 9 ahí. Deciden tener ustedes un hijo en común, se casan, Sí, nos casamos lo a los tienen a Tommy 5 o 6 meses, rápidamente. Y quiero preguntarte porque algo, sí, ¿te sorprendió que te pasara lo que te ocurrió? no, 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 porque yo soy una enamorada del amor. Entonces, viste que hay personas que creen en la ley de atracción y demás. Yo creo, como dice Marian Rojas Estapé, que el cerebro se organiza en base a la vocación, y que realmente uno está atento a aquellas cosas que está convencido, plenamente convencido, ¿no? El sistema reticular se organiza, el cerebro se organiza para estar como muy atento a la mirada a lo que es tu vocación. Yo en eso creo profundamente. Y esa vocación es la que te permitió apostar nuevamente, no solo al amor de pareja, sino a la reconstrucción enorme de un familión, Sí. Tener otro hijo, volver a estar embarazada, adoptar otra hija. Parece desde afuera como una Sí. historia de película. No, no, las historias reales, viste que sin romanticismos, son historias de trabajo, de esfuerzo, de determinación, de decisión, pero después hay que responderles con la vida misma, porque fue una determinación, primero fue una determinación, a mí lo primero que te dije que me impactó fue con el amor profundo que hablaba de Sí. Vivi, pero después me impactó con el amor profundo que hablaba de Agus, de Seba, de Anto. Te decía que cuando lo voy a conocer a Seba, que tenía 5 años, Sí. yo me agacho para darle un beso y me dice, yo a vos te voy a odiar toda mi vida. Estaba profundo y yo le dije al oído, yo haría lo mismo. Me parece muy bien, me dijo él, como diciendo, qué inteligente. ¿Y eras la novia de papá después de haber perdido a su mamá? Una reacción, digo, Exactamente, natural, normal de un niño. esperable, Esperable. esperable. Y a veces los adultos, ¿cómo intentamos correr a los chicos, Sí, ¿no? De esas sí. verdades porque son lo que sienten, nada más ni nada menos. Ahorra tiempo y dinero con La Gallega. Compra online y retíralo cuando quieras en la sucursal que te queda más cómoda o de paso. Compra fácil, rápido y sin filas. Los chicos son sabios y son honestos, son auténticos. Y es que a veces nosotros perdemos autenticidad
y nos sobra egoísmo, nos sobra autocentramiento, nos falta generosidad de vida, ¿no? ¿Y cómo fue la relación después con Seba, con los Bueno, años? no, con los años no. A los 20 días o un mes, Seba dijo, bueno, está bien, muy bien, me quedo a dormir en tu casa. Pero Seba, si yo no te invité, ay, no me podrías invitar. Fue muy rápido el Fue muy reencuentro. rápido. Y a los 5 meses, él vino a hablarme porque venía a hablarme con una determinación impresionante, brillante, ¿Tenía brillante. cuántos años, recordame? 5. Me dijo, mira, yo en marzo tengo que ir a primer grado. Y vos te fijaste que todos llevan una madre a primer grado. ¿Qué tal si te digo mamá y cuando vos me entregás a primero te emocionás? Impactante, ¿no? Es imposible no enamorarte de un hijo así. Nosotros con Pablo, cuando nos conocimos y pensamos que era viable, pensamos como única posibilidad que era viable si yo me enamoraba de ellos 4 y Pablo se enamoraba de nosotros 7. Porque hubiera sido inviable con esas edades pensar en algo diferente. Inviable. Entonces nosotros decidimos tener una familia, otra vez una familia genuina, en donde simplemente había 9 hijos. Teníamos 8 abuelos en danza. Claro. Y le tuvimos que pedir tremendo esfuerzo porque los padres de quienes habían partido, de Vivi y Gustavo, era un esfuerzo titánico pensar que tenían 9 nietos, ¿no? Claro, porque además acá estás trayendo todos los dolores profundos que genera una muerte de personas jóvenes, en este caso 2. Están esos padres que también miraban. ¿Te sentías, qué sentías en relación a tus ex suegros, por ejemplo? El padre de Gustavo, su mamá había partido cuando él tenía 12 años. Mi suegro se había vuelto a casar, pero mi suegro era una persona bellísima, fuera de este mundo. Y recuerdo que le decía a Pablo, cuánto le agradezco que usted asuma mis nietos y la paternidad. O sea, tenía un señorío impresionante. Pero sí, la casa de Vivi era un santuario. Te iba a decir, o sea, lleno de velitas. ¿Cómo te y sentiste vos demás. en relación a la familia también de Pablo? Sí, y además yo ahora me doy cuenta, después de 30 años de vida, ahora me doy cuenta el enorme susto por el que atravesaron nuestras propias familias, porque ellos lo entendían de alguna manera, o sea, más que una celebración, para nosotros era la esperanza de una nueva vida, esa determinación profunda de gestar una familia de 11 personas, unos padres y 9 hijos, pero para ellos era una incertidumbre muy profunda. O sea, además de la muerte, ¿qué están haciendo? En ese momento no lo viste. No lo vi. Fuiste para adelante, para el porque lado de lo que sentías, de lo que creías. Sí, vos hablaste de convicción, de vocación. Sí, yo tenía determinación, una determinación total y una capacidad de espera también. E insisto, con una lucha muy fuerte de integrar a los chicos. Mira, hay una cuestión que me llena de agradecimiento, porque la verdad que desbordo en agradecimiento. Cualquiera de los chicos dice, tengo 10 hermanos, y se quieren muchísimo. Y ellos, inclusive, quien era primero dice, yo soy cuarto. O sea, ellos mismos se han ubicado, mis hermanos están, o sea... Sí, como parte de un todo. Parte de un todo, porque esa determinación tan fuerte que teníamos nosotros se inspiró en ellos y ellos así realmente lo tomaron, son parte, y yo siempre se los agradezco mucho, les agradezco que ellos hayan permitido esta familia, ¿no? Y después que también hayan sorteado los esfuerzos que le toca a una familia numerosa, que no es lo mismo, o sea...
el hecho de la operatoria de una familia numerosa, Tan ¿no? grande. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo estar atento, atenta, en tu caso, a lo que le pasa a cada hijo, A cada en cada uno. etapa diferente? Es Es que, titánico. fíjate que yo estudié para ellos, porque Pablo, después de haber estudiado yo orientación familiar, consultoría familiar, una maestría de educación familiar, me dijo, la verdad, Gorda, no se entiende todo eso que estudiaste, sería bueno cerrarlo en alguna profesión que sea más fácil de captar. ¿Por qué no estudias psicología? Fue él el que Fue te una lo gran propuso. idea, fue una gran idea como cerrar ese círculo, ¿no? Pero después yo estudié psicología y no paré nunca, porque después hice como 7 Todo lo posgrados de demás. psicología, sí. Pero sí, efectivamente que yo estudié para ellos porque la contingencia era tan grande, sin romantizar, a 6 de nuestros hijos se les murió el padre y a 3 se les murió la madre. Y la verdad es que en casa somos 11 personas en situación de duelo, o sea, habiendo transitado por la situación de duelo que es muy cruenta, o sea, y hay que atravesar esa cordillera. ¿Las cosas de algún modo se acomodan cuando la esperanza le gana al dolor? Es que la esperanza hay que trabajarla y mucho, o sea, porque las cosas no llegan solas, no llegan solas. Yo creo que es fruto de vivir es una tarea, vivir es una tarea. Y yo creo, soy muy respetuosa de lo que cree en cada uno. Yo particularmente creo profundamente en Dios, pero hay personas que creen en el universo, la energía, en lo que quieran creer, ¿no? Y yo las respeto muchísimo porque así ha de ser un consultorio psicológico, ¿no? Donde vos escuchás 1000 historias y cada historia es original, única, irrepetible. Pero Dios te regala, el universo te da, o sea, la vida es un regalo, pero la vida es una tarea que tenés que emprender, enfrentar. Y yo creo en el propósito de vida. Creo profundamente en el propósito de vida, en esas elecciones que uno hace, por la que uno está dispuesto a darlo todo por acceder a esas elecciones. Porque obviamente fue mucho esfuerzo, pero también muchos los premios, pero insisto que esos premios me parece que llegaron por haber dicho sí muchas veces, ¿no? Junto con Pablo, porque Pablo es sustancial en mi vida. Yo sigo con la viva imagen y la viva vocación, así como otros respetablemente dice salven a las ballenas y lo dan todo por las ballenas. Yo digo que hay que salvar parejas y la verdad es que doy mi vida por salvar parejas y familias rotas, porque creo que allí hay un quiebre que todos padecemos cuando sí tenemos la vocación de hacer familia, de hacer pareja. Entonces hay que trabajar por la vida, trabajar y mucho, muy profundamente. Gracias Lili por compartir este momento, por tomarte esta pausa, por regalarnos tu historia y un placer volver a verte. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Flor, sos deliciosa, deliciosa.